gracias al Señor por la bendición que nos concede de poderle adorar esta mañana. Y realmente qué dulce, qué maravilloso es estar en la presencia del Señor. Esta mañana vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial. Vamos a pedirle que Él nos bendiga, que nos hable. Vamos a leer la palabra y antes vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre, te damos gracias por el privilegio. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, rogamos que tú te glorifiques sobre cada vida nuestra, que Señor hables a nuestra vida, equipándonos, preparándonos para hacer mejor la tarea que tú nos has encomendado. En tus manos de misericordia, en tus manos de amor nos encomendamos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Así como estamos sentados, vamos a abrir la Biblia, la palabra del Señor, para leer una porción bastante conocida. Realmente es bien difícil predicarles a ustedes, ustedes saben ya toda la Biblia, y entonces es difícil hacerlo, pero vamos a leer esta mañana una porción de Efesios, el capítulo 1 de Efesios, una de las epístolas favoritas. Efesios capítulo número 1, y uno de los capítulos también más tremendos, controversiales, bellos, bendecidos, amados que hay en este libro. Efesios capítulo 1 dice la escritura de la manera siguiente: el capítulo que leemos, el versículo número 15 en adelante, que dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Ni amén dicen ustedes ya. Si se empachan los pastores de tanto leer la Biblia, o ya no la leen. Pero de todas formas, esta mañana quisiera, hermanos, abusar de ustedes y que repitiéramos la lectura para ver si dicen amén al final. No, sino solamente que leyéramos una vez más para tener una mejor idea del pensamiento que queremos compartir esta mañana. Dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos,
según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y voy a leer todavía el verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. ¡Aleluya! ¡Resucitaron! Si no se les dice, no caminan. Pero así somos todos, no tengan pena. Nosotros necesitamos, en realidad, hermanos, todo tipo de terapia. Necesitamos todo tipo de disciplina en la vida cristiana. Y a veces con amores, a veces con vara, como dice Pablo. En esta mañana hay un pensamiento bastante sencillo que quisiéramos una vez más, hermanos, rememorar en nuestro corazón, para que, por supuesto, la vida del ministerio pueda ser desarrollado en una manera realmente exitosa. Y una vez más queremos pensar en la necesidad que tenemos, queridos hermanos, de tener una clara imagen del ser al cual llamamos nosotros Padre. Parece que la vida del ministerio y la vida de éxito se basa en el mayor conocimiento o en el conocimiento no solamente de las virtudes del ser al cual llamamos Dios y Padre nuestro, sino en la persona misma del ser al cual llamamos nuestro Dios. En el conocimiento de Dios se basa el desarrollo, hermano, penetración y victoria del ministerio. Naturalmente, cuando se pretende hablar sobre el conocimiento de Dios, no lo hago en base a un gran conocimiento personal, sino que sencillamente lo hago desde el punto de vista de la experiencia de los hombres del pasado y los testimonios de las Sagradas Escrituras, sumado, por supuesto, al testimonio del apóstol Pablo, para que nosotros entonces entendamos el valor del conocimiento de Dios y el valor del conocimiento de las virtudes de Dios a favor de los suyos. Parece que siempre que nosotros nos vemos limitados en nuestro accionar, precisamente se debe a la falta de conocimiento, de revelación, de lo que pudieran ser aquellos privilegios a los cuales nosotros fuimos trasladados. Parece que la vida natural ha traído cada vez más, hermanos, como más desarrollo, precisamente fundamentando este desarrollo en el conocimiento del individuo. Parece que a medida que se ha profundizado el conocimiento del género humano, de la misma humanidad, el hombre como que ha venido como que si fuera, hermano, un elástico, dando más y más y más y más y más. Y cada vez que hay un mayor conocimiento, parece que la vida como que se desarrolla aún muchísimo más. Los privilegios que hemos recibido en la existencia, las bendiciones que hemos podido recibir en la vida, todas ellas parece que se hacen más digeribles, más deleitosas, a medida que nosotros conocemos más las reglas del juego. Inclusive la misma vida pareciera desarrollarse mejor cuando supuestamente llega la madurez. La madurez es la excelencia de la vida y pareciera que es ahí donde el hombre desarrolla lo máximo en todo sentido. Pareciera que la vida la maneja mejor, la dirige mejor, se establece mejor, porque ha llegado el momento de conocer las circunstancias que lo rodean, las condiciones que lo rodean, las situaciones que rodean su propia vida, las situaciones que rodean la humanidad, la sociedad y su mismo cuerpo. Sin embargo, pareciera que esta lección tan sencilla ha sido para nosotros en el terreno del ministerio, parece un poco difícil de entender. De tal manera que nosotros pretendemos realizar las labores celestiales y pretendemos establecer el reino de Dios y su justicia en esta tierra, independientemente de un conocimiento real y verdadero de Dios o del Dios
nosotros adoramos, y por otro lado de la ignorancia de las virtudes de ese Dios. Todo lo que es el disfrute pleno de la vida y todo lo que es el beneficio real de esta existencia está fundamentado en la madurez y en el conocimiento del hombre. Cuando nosotros pensamos en la vida espiritual, igualmente tiene que ser aplicable. Si nosotros pretendemos el disfrute pleno de la vida espiritual y pretendemos establecer las verdades de Dios en la tierra, no puede, hermanos, haber ignorancia del ser al cual amamos y llamamos Dios nuestro, y no puede haber igualmente ignorancia de las virtudes de ese Dios. Ahora todo este libro, hermanos, se perfila, se inclina precisamente a señalarnos a nosotros que el éxito de los hombres de Dios del pasado estuvo fundamentado en este hecho del conocimiento de Dios. Ahí fue donde hermanos, se levantó la vida de los hombres. Ahí fue donde se sacudió la vida de los hombres. Ahí fue donde en ese conocimiento y en ese grado de revelación fue cuando ellos lograron impactar, no solamente su propia vida fue impactada, sino que al contrario fue impactado todo su alrededor, todo su mundo, y fue impactado aún lo que nosotros, hermanos, no podían, o ellos no podían imaginar que era el mundo venidero. Todo fue impactado de acuerdo al grado de revelación que ellos recibían. Nosotros encontramos ejemplos en este libro de Dios, tremendos, de todos los hombres de Dios, que precisamente en ese revelar de Dios, empezaron ellos a hacer prodigios y maravillas. Cuando uno piensa en todos estos hombres de Dios y las expresiones conocidísimas que ellos, hermanos, dejaron aquí escritas, o dejaron ellos y aquí en este libro sagrado, nosotros podemos entender solo una cosa: que ellos en verdad habían llegado a este conocimiento de su Dios y habían llegado al conocimiento de las virtudes de su Dios. Cuando el hombre llegó a ese nivel, fue cuando no hubo, hermanos, no hubo cadenas, no hubo esclavitud, no hubo, hermanos, limitaciones, no hubo, hermanos, ejércitos, no hubo circunstancias naturales, no hubo presiones humanas que pudieran detenerlos, no hubo absolutamente nada que pudieran detenerlos, no hubo, hermanos, absolutamente nada, ni fuera de ellos, ni en ellos, ni alrededor de ellos, que pudiera bloquearlos, porque ellos estaban basados en la autoridad, conocimiento de Dios, poder de Dios, que al mismo tiempo emanaba de su conocimiento. Estaba basada toda la actividad de ellos en el conocimiento de su Dios, y como resultado de ese conocimiento, entonces la autoridad, el dominio estaba en ellos. La autoridad no es, hermanos, el producto del grito. La autoridad no es el producto del zapateo. La autoridad no es el producto de las inflexiones de la voz. La autoridad en el ministro y que las cosas se sujeten y los mares se abran no está en la forma de gritar, o en la forma de decir, o en la forma de sacudirse. La autoridad se recibe en el conocimiento de Dios. Si Dios se revela a la vida del hombre, el hombre tiene la autoridad que necesita para, hermanos, cruzar mares, cruzar ríos, establecer el reino de Dios en donde sea. No es el grito. Quizás en algunos aspectos nosotros tenemos diferentes formas de cómo aplicar el remedio o el antídoto, dependiendo muchas veces del carácter del individuo. A veces, en el caso de algunos, son meros gritones y exigentes, y sudan y patean y muerden y quiebran los púlpitos y todo eso debido al carácter de ellos. Otros quizás serán apacibles, más suaves, pero la idea es que, hermanos, no va a dejar de verse la operación divina en medio del mundo por la forma en la cual pudiera ser aplicado el mensaje, sino estará basado todo aquello en el conocimiento real de uno y de otro. No importa cómo lo aplicó, no importa a la larga cómo lo dijo, lo importante es que lo haya dicho en el pleno conocimiento de la realidad del Dios al cual sirve, y que para él haya llegado a ser una convicción plena que nadie le puede quitar, y que aunque lo amenacen y aunque lo torturen
le digan lo que digan, Él solo tiene una palabra en los labios: juzgad vosotros a quién hemos de obedecer, si a Dios o a los hombres. Esa es la única palabra que tienen los hombres que han tenido una experiencia verdadera de comunión y de relación con Dios. Nadie los puede detener. Así es, amén. Y eso fue el testimonio de los hombres de la hierba. Eso fue el testimonio de ellos. Eso fue el testimonio. Por eso es que ahora, hermanos, nosotros vemos que en alguna medida como que se detiene ese fruto, y podría solo detenerse por esta causa. Porque no hubo un conocimiento real, verdadero, un conocimiento más profundo de la realidad de Dios. Hoy día quiero decir esta palabra antes de analizar el pasaje, pero hoy día hay sin duda alguna obras que se realizan aparentemente avaladas por la buena operación del ministerio, o por la buena administración del ministerio, o porque se crea que en alguna medida hay un verdadero conocimiento y relación con Dios. Solo quiero decirles esta salvedad, que hermanos, en el mundo en el cual vivimos parece que se puede fabricar cierta apariencia de avanzada, de éxito, y creo que se puede hacer a través de la forma humana de manejar el pensamiento, y también a través de la manipulación de lo económico, y a través de cuántas cosas se puede hoy llegar a aparentar como que en realidad el avance de Dios y la obra de Dios se ha venido realizando. Si la habilidad, como dicen algunos libros, la habilidad de los hombres de hoy es para las finanzas, lograrán hacer templos bellísimos y lograrán tener y penetrar en el mundo de alguna y otra manera. Si la habilidad de ellos era financiera, lograrán sacar y extraer las finanzas y los fondos que ellos necesitaron, pero no será índice, hermano, absolutamente de que en verdad ese hombre esté en el pleno conocimiento de Dios, y que en verdad las almas estén siendo liberadas y bendecidas a través del ministerio. Podrá ser inclusive que las personas pudiesen ser agrupadas y como conmover en alguna medida a las naciones, pero también podría en alguna manera haberse utilizado la propaganda y haberse utilizado alguna marufia de tipo humano, y no necesariamente estar llegando al corazón de los hombres para que en verdad sean liberados mediante la sangre de Cristo y el poder del Espíritu de Dios. Ahora, en nuestro caso, nosotros no queremos ni usar las astucias humanas ni las instrumentalidades humanas, sino lo que nosotros queremos es que en nuestra debilidad el poder de Dios se engrandezca y establezca las bendiciones de Dios, y la liberación de Dios sea una realidad en la vida. Pero para esto entonces se necesitará el conocimiento real del ser al cual nosotros llamamos Pablo. Y esa fue la oración de Pablo. Esa fue la oración de Pablo para la iglesia de los Efesios: que hubiera un conocimiento mayor de Él. Aleluya. Yo oro para que haya, dice aquí, que haya revelación en el conocimiento de Él. Que haya revelación en el conocimiento de Él. Os dé sabiduría, os dé espíritu de sabiduría, os dé revelación en el conocimiento de Él, os dé sabiduría, os dé revelación en el conocimiento de Él. Queridos hermanos, yo sé que todos nosotros entramos aquí por la puerta angosta, y sé que todos entramos de la misma manera, viniendo del mundo y siendo rescatados por la gracia salvadora. Y de alguna manera nosotros nacimos en la familia de los santos del Señor. Todos venimos por el mismo sendero. Nadie vino siendo maestro, nadie vino ya graduado de cura o de sacerdote, nadie vino aquí graduado ya, hermano, para disertar sobre los misterios de la eternidad y del cielo. Nadie, todos venimos a cero. Pero cuando llegamos a este nivel de la vida cristiana, naturalmente el llamado es para que haya ahí graduación, para que se avance en el conocimiento de Él, que haya espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que se vaya profundizando, que se vaya dando un mayor conocimiento de Él. Y eso parecía que fuera, hermano, la tarea de los hombres del ayer, de los siervos de Dios,
Eso parecía ser la tarea primordial de los apóstoles, tratar de establecer que hermanos, la vida de la iglesia se profundizara en el conocimiento de su Señor. Porque naturalmente al haber una profundidad en el conocimiento, al haber una experiencia en la revelación del Señor, la vida se podría solidificar, podría ser tan sólida en su base que no importaría lo que vendría en el futuro. Y eso parece que, hermanos, en términos generales, ha sido vital para la marcha de la iglesia, el conocimiento de Él. Pero cuando se habla del ministerio, pareciera que se vuelve aún más importante y valioso que la vida del ministerio pueda como tener ese grado de revelación y de conocimiento, de tal manera que pueda entonces sembrar, sellar y establecer a los hombres en el verdadero conocimiento de Dios. Hermanos, se ha hablado ya cuántas veces de la carencia, inclusive en los ministros, de la experiencia de la salvación. Se ha hablado de la carencia aún en los ministerios de hermanos de santidad. Se ha hablado de la carencia de espíritu. Se ha hablado de la carencia de, hermanos, de valores fundamentales en la vida del ministerio. Y uno se sorprende al ver que esté nominado, nombrado como, hermano, no solamente como candidato al ministerio, sino en funciones del ministerio. Y pareciéramos como tener el desconocimiento más elemental de la vida cristiana. Se ha hablado de ello, de lo trágico, de lo inaudito, de lo, hermano, contradictorio que resulta que alguien pretende establecer las verdades de Dios en la ignorancia del mismo Señor, o en la ignorancia de la revelación del Señor. Por eso cuando Pablo escribe aquí, escribe en la intención de que haya ese nivel de revelación. Y este nivel de revelación no solamente de la persona, sino de las virtudes y de las riquezas que hizo heredar a la vida del ministerio, o las virtudes y riquezas que hizo heredar a la vida del pueblo suyo y del ministerio, para que entonces, hermano, pudiésemos nosotros penetrar con toda esa seguridad en el sistema. Este sistema se presenta como un sistema, y en estos días finales, como un sistema bastante frío y un sistema bastante como incrédulo a causa de la misma popularidad de la religión y a causa de la misma, hermano, como dijera, sí, esa situación de que se ha leudado la vida religiosa, la incredulidad se ha metido y pareciera que hoy resulta como en alguna medida difícil la penetración en el sistema. El sistema se ha comercializado absolutamente, el sistema está materializado absolutamente, el sistema está en una incredulidad en el placer, tipo, hermano, aquellos días de Pablo, en el estoicismo, en el epicúreos, y parece que todos buscando el placer y todos no les importa absolutamente nada, y hacen de lo terreno lo divino, y le dicen a las criaturas que son divinas, y de tal manera que una sociedad que se nos presenta tan difícil, pareciera que no podría ser vencida, sino, hermanos, a través de este conocimiento real, no solamente del ser al cual nosotros servimos, en sus capacidades, en su poderío, sino en la herencia misma que ha adjudicado y ha dado a nosotros. Es vital para nosotros señalar que Él es la cabeza de todo lo que se nombra en este siglo y en el siglo venidero. Pero eso lo debemos de saber nosotros, y eso lo debemos de experimentar nosotros, que Él es la cabeza de todo lo que se nombra en este siglo y que se nombrará en el siglo venidero. Él es la cabeza y autoridad sobre todo, señorío. Él es la cabeza de todo. Y si Él es la cabeza de todo y hay esa confirmación en nosotros y ese conocimiento real, díganme ustedes cómo iremos nosotros a hacer la obra de Dios. ¿Mendigando? ¡No! Iremos a hacer la obra de Dios rogando, por favor, Señor demonio, salga de este cuerpo, o rogándole a los hombres, por favor, abran vasos, se los suplicamos, por misericordia, sean benévolos con nosotros. ¡No! 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 Nosotros no iremos en ese plano, hermanos, de mendigos, en ese plano de rogativas. ¡No! Iremos en el plano de la seguridad que Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad, y que Él es la cabeza
si nosotros tenemos esa seguridad y ese conocimiento de Él, nosotros podremos hacer la obra. Ustedes saben que esa palabra visión que tanto manejamos nosotros y que tanto hemos exportado y hemos recibido, importado y exportado, y todo el mundo habla de visión, todo está basado sencillamente en el hecho de la revelación de ese ser al cual nosotros llamamos Dios. Ahí está, eso es. Si hay comprensión y conocimiento de ese ser, y nosotros, hermanos, podemos saber que Él es el que tiene la capacidad de dar, pero sobre todo principado y potestad, que es cabeza, que se señorea, que domina, que, hermanos, está ahí. Entonces nuestra vida será totalmente, hermano, una vida vencedora en medio de las circunstancias que este sistema presenta. Fue la única forma en que los hombres del ayer vencieron. Fue la única forma en que ellos triunfaron, porque creyeron en ese Dios poderoso. ¿Se acuerdan algunas frases de los hombres del ayer? Por ejemplo, alguna frase de Moisés que les haga saber a ustedes que él tenía ese conocimiento de la autoridad de Dios. ¿Se recuerdan de alguna de las frases? Se las voy a decir yo. Les dijo el gran yo soy, dice que dejes ir a mi pueblo. ¡Ah! ¿Cómo no? ¿Y quién es ese para que yo le haga caso? Pues ese gran yo soy es el que te da lealtad, le dijo a Faraón. Y ese gran yo soy es el que te protege. Y ese gran yo soy es el que te da la vida. Y ese gran yo soy es el que hace salir su sol sobre buenos y malos, y llueve sobre justos e injustos. Él es el que sostiene la existencia, la vida, el ser. Y es el que ha permitido que estemos esclavos, pero se acabó, nos vamos de aquí. Y dice que nos dejes ir. ¡Amén! Miren, si no hubiera llegado Moisés así, Faraón se ríe de él. Pero Moisés llegó en un aplomo que, hermano, ese hombre o estaba totalmente loco o estaba realmente con una revelación de Dios. ¿Qué es lo que ustedes tienen? ¿Están locos? ¿O tienen verdaderamente la revelación del Dios que es cabeza de todo? Él es cabeza de todo. Él es rey soberano. Él es cabeza, si Él es cabeza, entonces nosotros vamos con esa seguridad. ¿Qué otra frase recuerdan ustedes así de potencia? De uno de los hombres que haya vencido, que haya triunfado. David contra Goliat, quizás. Las famosas frases ahí, hermanos, o quizás ante el mismo Saúl. Otro que debiera tener visión, así, ahí están los dos ministerios, el ministerio según la carne y el ministerio según la revelación del Espíritu. El de la carne confiado en la espada, en las armaduras, en los diezmos, en las ofrendas, en los ocios, confiado en su labia para sacarle la plata a la gente, confiado en los apoyos, confiado en los hombres, confiado en sus títulos, confiado en su seguridad. Ese es tipo Saúl, cuando ve que el diablo no le sirve de nada todo lo que tiene. Sí, cuando viene el diablo y cuando tienen que triunfar, no les sirve de nada todo donde están apoyados, porque es arena movediza que se los va a tragar. Sin embargo, cuando el hombre de Dios está basado en la autoridad y lo conoce a Él, sabe quién es Él, sabe dónde domina, sabe cuáles son los territorios de su Padre, entonces anda con el pecho de fuera, y aunque ande desnudo, hermanos, pero sabe que su Padre es dueño de todas las cosas. ¡Aleluya! Porque así llegó David, llegó hermano en la más sencilla posición. David no era nadie cuando llegó a enfrentarse a Goliat, era nadie a los ojos de los religiosos, nadie a los ojos de los poderosos, pero grande porque, hermanos, había concebido al Dios que todo lo puede y todo lo tiene. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, y siempre se habla de la grandeza de David. Esa es la grandeza de ese Dios que conoció David. Y David habló palabras tan bellas que las hemos predicado cuántas veces, señalando la grandeza del ser al cual él servía, y que no tuvieran miedo. No habían temores, no habían inseguridades.
No habían, hermano, como, ¿qué digo? Sí, inseguridades de ningún tipo. Corría la línea de batalla, avanzaba con arrojo, con fuerza. Igual que aquel otro medio atravesado que se llamaba Elías. Sí, medio atravesado, se vestía todo raro. Todo lo que lo veían dice, este está medio loco, se le ha sobado un poco la cabeza. Miren cómo se viste, miren cómo es, miren cómo habla, miren cómo anda. Sin embargo, ese medio atravesado, hermano, podía retar a todos los poderes de la tierra y podía confrontar a la sociedad, al rey, y confrontar a los religiosos y desnudarlos delante de todos para establecer el poder de Dios en medio de la tierra. Pero él tenía la seguridad, el Dios que conteste por fuego, que ese sea Dios. Y cuando oró, ustedes saben lo que oró: Señor, confirma que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. ¡Aleluya! 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 ¡Que yo soy tu siervo! Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y cuando apenas terminó, se hizo un lado porque no lo incendiaba el pueblo. ¡Aleluya! Por poco lo agarran las llamas a él. ¿Qué, hermano, qué conocimiento? El conocimiento de Dios a ellos les garantizaba el éxito. El conocimiento de la posición de Dios les garantizaba a ellos la virtud con la cual ellos abrirían, someterían las naciones bajo la autoridad de Dios, reconciliarían los corazones de los padres a los hijos, harían prodigios y maravillas en el conocimiento del Señor. Él es nuestro Rey soberano. Queridos hermanos, cuando nosotros cantamos, por ejemplo, Él es Rey, Él es Señor, hermoso eres, y todo lo que nosotros le atribuimos a Él, la gloria, cántenlo porque sea cierto. Aleluya. Sí, es que pues uno canta y les va gustando la melodía, y como hoy tan buenos tecladistas que hay, le hacen y entonces uno ya va perdiendo la onda real de lo que está diciendo. Uno ya va perdiendo la esencia de lo que está diciendo, y lo que está diciendo es valioso, porque mientras más creemos y confesamos y visualizamos la grandeza de Dios, es cuando nosotros somos grandes delante de Dios. Para hacer grandes cosas en nuestra pequeñez somos grandes, porque, hermanos, el poder de Dios ha sido delegado a nosotros mediante el conocimiento de Él. Ahora, esa es la diferencia entre unos ministerios y otros, que el conocimiento del Señor en su gloria, en su autoridad, en su señorío, en su dominio, ha sido unas veces creído y otras veces cuestionado. Nosotros, queridos hermanos, y se los digo, oigan bien lo que les voy a decir ahora, se los digo con todo mi corazón, queridos consiervos, hermanos, amigos, hermanitos, siervos poderosos, mis maestros que están aquí, todos ustedes, se los digo con todo mi corazón. Esta es la clave para avanzar en la vida cristiana. Es el conocimiento que nosotros tengamos de Él, que le atribuyamos a Él la autoridad y la gloria. Entonces nosotros no podremos, hermano, enfrentar ninguno, no podremos dudar, no podremos, hermanos, caer ante las circunstancias, sino que nosotros venceremos si nosotros estamos confiados en la autoridad, dominio, poder del Señor. No importa hasta dónde llegue nuestro cuerpo, aún como dice Pablo, a verse prácticamente muerto, pues de la muerte todavía nos levantará el Señor. Sí, eso fue lo que Job confesó. Eso fue lo que Job confesó. Aún de la muerte me levantaré y con mis ojos voy a ver la vida del Señor. Aún de ahí, no importa hasta dónde llegue, no importa. Pero, hermano, la seguridad del poder, del dominio, de la gloria, de ese Dios al que nosotros llamamos. No, hermanos, tenemos que andar con la cabeza agachada porque tenemos que ser humildes. Pero no quiere decir que en el interior nosotros, hermano, andaremos ante el enemigo como con la cabeza agachada. No quiere decir esto que en el interior de nuestra vida nosotros vamos a tener dudas y temores e incapacidades. La capacidad viene como producto
producto del conocimiento de Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Él es mi Rey soberano. Sí, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Sí, Rey de gloria. Sí, las puertas se abrirán. Claro que sí. Abrir puertas eternas. Entra el Rey. El Rey entra. Que se abra todo. Que todo se doblegue. Que todo se caiga. Que todo se sujete. Porque el Rey de la gloria va adelante. El Rey, Él es tu Rey. Y Él nos ha llamado. Él nos ha comisionado. Él nos metió en este negocio. Él nos llamó. Él. Entonces, si Él nos llamó, Él se compromete. Yo hablé, llamé, lo traje y por tanto será prosperado su camino. Así dice Isaías, yo hablé, le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. No hay emborrones, no hay trabaduras, no hay. En el conocimiento de Dios hay seguridad. Queridos hermanos, por supuesto, si nosotros tenemos el conocimiento claro de quién es Él, dónde está Él ubicado, nosotros ya tenemos prácticamente ganada la batalla. Señor, aleluya. Ahora viene la segunda parte. Es lo que Él nos ha dado a nosotros. Esa riqueza, herencia, esa transmisión de su gloria. No solamente quién es Él, sino ahora lo que nosotros tenemos de Él para ejecutar ahora aquí. Ahora, cuando nosotros podemos en alguna medida saber quién es Él y toda la cosa, pero podría ser que en alguna manera nos quedáramos cortos para la aplicación de Él. Y es aquí donde entonces el apóstol Pablo no solamente habla del conocimiento de Él, sino que también alumbre vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza, cuál es la riqueza, cuál es la herencia y cuál es su poder. Que operó en vosotros. El poder operó, pero ¿cuál es la herencia, la esperanza y la riqueza? Que Él ha depositado en vosotros. Hermanos amados, nosotros tenemos que saber que esa riqueza que Dios nos ha dado es capaz y suficiente para poder penetrar. No solamente nosotros lo conocemos a Él y sabemos que Él operará. Él es grande, Él es poderoso, Él es cabeza de todo dominio, de toda autoridad, de toda potestad. Él es Señor de señores, Rey de reyes. En su muslo tiene escrito que Él es vencedor, que Él es Rey, que Él es soberano, que Él es el todo, Él es el todopoderoso. Gloria sea al Señor para siempre. Él es. Pero aparte de eso nos hizo partícipes de su naturaleza. Aparte de eso nos hizo partícipes de una riqueza. Aparte de eso nos hizo partícipes de una herencia. Es decir, que nos dio potestad. Y por eso Pablo, cuando se paraba delante de la gente, le decía: en el nombre del Señor, oigan estas palabras de Pablo, como si Dios rogase por medio nuestro. Solamente. Como si Dios rogase por medio nuestro. Dios hablando a través de usted. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Uno cuando se mira uno en un espejo se ve todo cada vez más arrugado, y cada vez más cansado, cada vez con situaciones diversas y con achaques. ¿Y cuánto? Dios hablando a través nuestro. Sí, pero eso es lo que está escrito. Como si Dios rogase por medio nuestro. Señor. Como si Dios manda. Ahora Dios manda. Cuando hablaba decía Dios manda a los hombres que se arrepientan. Toda esa autoridad tremenda, esa riqueza, ese poder, hermanos, y todo ese dominio para establecer las verdades de Dios. Si era un muerto, arriba ese muerto. Si era un endemoniado, afuera espíritus inmundos. Si era, hermano, encantadores perturbando la senda del pueblo de Dios y del cielo de Dios. Encantador, vete al diablo y queda ciego, hijo del diablo. Hermano, la autoridad de Dios estableciendo. Si eran los mismos sumos sacerdotes, paredes blanqueadas, hablando mal de la cuenta. No importa lo que hubiese delante de ellos, todo lo sometían. Y eso es lo que dice Pablo: sometía todo pensamiento y sometía toda autoridad a la autoridad que había recibido de Dios. Hermano, eso es
el triunfo de los hombres de Dios, el conocimiento de Dios y el conocimiento de la herencia de Dios en nosotros. Esa riqueza es la que nosotros nos hace vencedores. ¿Saben ustedes que no hay diferencia? No hay ninguna diferencia entre un siervo y otro. No hay ninguna diferencia. Humanamente todos tenemos un corazón, una boca, una lengua, unos más largos, otros más cortas. No, tenemos una serie de situaciones. Somos similares, su corazón, una vida, todos iguales. Pero ¿qué diferencia hay? La diferencia está en el conocimiento. Uno pasa en el tabernáculo igual que Josué, dime Señor, o quizás igual que Moisés, ahí está, o igual que Elías, vive Jehová delante del cual estoy yo continuamente. Ahí no se quitaba del lugar, ahí no se quitaba del lugar santísimo, no se quitaban del lugar donde fluía el poder de Dios, no se quitaban de ese lugar, en donde había revelación, donde había conocimiento, no se quitaban de encima, no se quitaban de ahí. Entonces a la hora de ellos, hermanos, verse solos ante los gigantes, o ante los mares, o ante los ríos, o ante el hambre, ante la desnudez, ante los espíritus, ante cualquier situación, entonces ellos gozaban del respaldo de Dios, porque hermanos, igual así como lo hizo Elías. A mí me gusta esa frase y ahora me viene a la mente cuando se paró ante el Jordán y le dice: ¿dónde está ese Dios poderoso? Tiró el manto, y luego cuando Eliseo lo recoge dice esas palabras: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está ese Dios? Ese Dios que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene nombre, que tiene señorío. ¿Dónde está? Y ese Dios le dijo: aquí estoy. Abrió el río. Ese es nuestro Dios. ¿Dónde está ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? Aquí estoy, hijo mío. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los demonios? Si nosotros invocamos su nombre, Él responderá. Porque está cerca de nosotros, en los labios, en la palabra. Esta es la palabra. Si invocamos su nombre, Él descenderá, Él operará. Pero nuestro conocimiento es vital. ¿Lo conoces a Él? Sí, lo conozco. Él es el Rey de la Gloria. Sí, Él es. Él es soberano. Sí, Él es. Él es la cabeza de todo potestad, principado, dominio, autoridad, que se nombra ahora y en el siglo venidero. Por eso es ridículo que algunos estén tratando de ser presidentes en la tierra. Ustedes que son pastores algún día van a aconsejar a esos locos que andan en las iglesias, queriendo ser presidentes de las repúblicas y magistrados y diputados. Mándenlos al diablo. ¿Saben por qué? Porque el Señor es el que es cabeza de toda autoridad. Oigan esto. Y si Él es de la cabeza, nosotros somos de Él, entonces nosotros dominamos sobre todo eso. Miren, si está gobernando un impío, el impío va a hacer lo que la iglesia diga. ¿Creen eso, Marcos? ¿Creen eso? ¿Creen eso que los gobiernos hacen lo que la iglesia dice, sí o no? Bueno, nosotros tenemos que hacer un escrito. Nos pronunciamos este día las iglesias evangélicas de Antiguo Guatemala para hacer saber al gobierno de la república que estamos en desacuerdo con el aborto y que el crimen y que aquí tu abuela. Nosotros solo tenemos, hermanos, que hacer una cosa, es decir, el Padre nuestro que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, mira, Señor, las amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo entreguen tu palabra mientras tú haces virtudes, señales, prodigios. Cuando ya los ministros se van por la cordillera, es decir, por abajo, empiezan a reunirse y todos son viejos, aburridos, gordos, ya se ponen la corbata de lado, ya ni eso se puede poner. La camisa desabrochada, ya no atinan. Entonces van a firmar y hacen conferencias para ver si logran componer el mundo. Nosotros compondremos este mundo, pero no en armas humanas, sino en armas de justicia, en armas de espíritu, en armas de poder, en armas de conocimiento, en armas de sabiduría, en armas de revelación de Dios. Ahí es
donde nosotros triunfaremos. Queridos hermanos, nada en contra nuestra prevalecerá. No importa qué instrumento haga el enemigo, dice este libro, no prosperará ante mí, sino que vendrán a ti y tú los harás correr a todos en retirada, porque el poder de Dios y la autoridad de Dios está en tu vida. Eso es lo que este libro dice. Vendrán a ti, de aquí, de acá, de allá, y se van a ir por todos lados, van a buscar la puerta, porque no podrán resistir el espíritu y la sabiduría con que hablas. Igual que a Esteban no lo podían resistir, no resistirán la sabiduría y el conocimiento que tú tienes. Queridos hermanos, esa es la clave. El conocimiento de Dios, de Él, su autoridad, el tronado, y luego después saber que Él nos dio la riqueza. Aleluya. Les voy a decir lo último. Pero hermanos, nosotros estamos en este mundo, algunos en un país de la tierra, en otros en otro. No importa dónde vayamos. Si algunos de ustedes están sintiendo inquietudes por emigrar a la antigua de pastores, o están pensando en emigrar a otros países del mundo, si sienten alguna inquietud, no importa dónde vayan, en todo lugar donde ustedes vayan, hermanos, tiene que haber y habrá una confirmación del poder y de la gracia de Dios. Sí, porque nosotros no vamos a proclamar un conocimiento humano, nosotros vamos a proclamar el poder del Rey de los Reyes y del Señor de los Señores. Entonces no puede haber dudas, temores. No debe de haber esa mezquindad o ese espíritu mezquino para pensar, para hermanos, para planificar, para proyectar. No, debe de haber amplitud, debe de haber amplitud, debe de haber amplitud. Pensar, hermano, en voz alta, pensar a lo gigante, pensar a lo grande, pensar a lo maravilloso, pensar a lo extraordinario, pensar como hermano, como Dios en verdad es. El día que a ustedes se les acabe la batería esa, es decir, que les bajen el volumen para empezar a pensar como hormigas, renuncien, porque ustedes ya no sirven para nada. El día que ustedes empiecen a pensar ya en otra dimensión y Dios lo ven así como colgado, y ya no está colgado en la pared, ya no, si ustedes lo ven todavía en el crucifijo, ahí está el crucifijo. Entonces ustedes lo ven todo el tiempo y ahí vengo, vamos a ir a dar una vuelta por ahí. Entonces ustedes ya están liquidados porque están ubicando a la divinidad como hermano, como un objeto. Pero cuando realmente nosotros tenemos todavía fresca la verdad del conocimiento de Dios, que es Señor, dueño, todopoderoso, glorioso, majestuoso, nosotros podemos ir donde quiera y operar como sea, porque Dios estará con nosotros. Queridos hermanos, esa fue la clave del derrumbamiento de los imperios. Esa fue la clave de, hermano, la exaltación del pueblo hebreo a través de todos los tiempos, a través de Daniel, de José, de Jeremías, de todos los profetas, de Samuel. Fue el conocimiento de Él y el conocimiento de la herencia en nosotros. El día de hoy es igual. Cuando la iglesia abrió sus puertas allá en el Pentecostés, ese día bajaron ellos exactamente igual. Están borrachos, momento, no estamos borrachos. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Y esto es así, aquí, allá, aquí y allá, y allá, y allá. Ustedes son unos asesinos que mataron al autor de la vida. Y entonces aquellos hombres se tiran para adelante. ¿Y qué haremos para ser salvos? Así que los que consideraban que eran ridículos, ahora estaban, hermano, sometiendo a los hombres bajo sus pies y allí arrodillados. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y entonces Pedro, les digo, no les digo, a estos les digo, no les digo. No. Les dio lástima. Les tuvo lástima. Les voy a decir, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, arrepentido, para que vengan entonces los tiempos de refrigerio que el Señor anunció. Pero es decir que ya la autoridad estaba en ellos, como Pablo en la embarcación,
Cuando el patrón de la nave ya no sabía ni qué hacer, el hombre graduado en la marina, allá en la marina, en Harvard, no sé dónde se había graduado, de nada le servía, de nada. Todos sus mapas los tiró. Yo no sabía ni por dónde andaba caminando al revés, para atrás, andaba perdido. Y el patrón de la nave, hermano, vino y le dijo: aquí está don Pablo, usted es el que sabe toda la jugada, yo ya no sé nada. Y Pablo dijo: sí, esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El que ahora dominaba las acciones. Él es el que dominaba, él es el que sabía. Y le dijo: nadie se mueva. Y todos quietos ahora, soldados y no soldados, capitanes y todos quietos, nadie se tire al agua. Yo les voy a decir cuándo. Aleluya. 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 Sí. Ahora la autoridad estaba en aquel que tenía visitación angelical, aquel que conocía a su Señor, aquel que había sido interceptado en el camino de Damasco, aquel que oía la voz de Dios, aquel que era visitado en el calabozo, aquel que en las cárceles recibía al Cristo de Nazaret. ¡Qué maravilloso! Y ahora él tenía el dominio de todas las cosas. El diablo se lo quiso quitar, llegaron a la isla y una culebra le dio el diablo. ¡Ja! Agarró aquel, ¿qué? Una culebra. Dijo, ¡ja! Y se sacudió la culebra. Hasta se chupó el veneno. Es que los hombres de Dios somos tan bravos que hasta veneno de culebra tenemos. El hombre de Dios, el que tiene la revelación de Dios, el que Dios usó para escribir este libro, que se hinchara y cayera. ¿Cómo se hinchara y cae? Si tenía, hermano, la revelación del poder de Dios y la gloria de Dios. ¿Cómo se iba a caer? Y todos creían que se iba a caer, ya se cae. Eso es un malvado, la justicia no deja vivir. Ahora es un asesino bárbaro y es tremendo. Y de pronto Pablo, nada. Entonces dijeron: este es el Dios. Aleluya. Y vienen entonces empiezan a pedir: mire, usted no podría sanarme, por favor. Claro que sí, póngase y lo voy a sanar. Y llevan a la casa del dueño de la isla y se va a donde eran los hombres, hermano, ahí de la isla, y los sana al padre de Publio, ahí los sana. Y luego entonces todos le traían regalos y dones a aquel hombre que era nadie ante los ojos de los hombres y que venía con cadenas en las manos. Ahora comandaba, no solamente había comandado la barca, sino ahora la isla. Era gobernador interino. ¡Aleluya! ¿Saben por qué no se quedó Pablo de gobernador en esa isla? ¿No saben? Porque no le interesaba. Porque a nosotros no nos interesa ser gobernadores de un pedazo de tierra. Queremos dar la palabra viva del cielo. ¡Eso es! ¡No nos interesa otra cosa! Pablo se pudo haber quedado ahí, ustedes se hubieran quedado. Si es que algunos andan buscando billetes verdes. Algunos andan buscando una posición económica solvente. Si eso Pablo hubiera buscado, ahí se queda. Claro, el hombre máximo de la isla lo tenía. ¿Qué quieres, Pablo? ¿Qué quieres, Pablo? Una habitación especial para ti. Todo lo que quieras, Pablo. Tráiganme presentes a este hombre. Es un hombre de Dios, es un ángel de Dios. Y el Pablo comiendo. Hoy sí la isla. ¡No! Ese no era Pablo. Pablo estaba aquí en la mente. Tengo que ir a Roma porque tengo que dar testimonio. Tenía la seguridad que Dios lo había llamado y ahora tenía que cumplir con su compromiso de dar la vida a los hombres. Hermanos amados, esa es la clave del avance del ministerio. El don está fundamentado en el conocimiento de Dios y está basado en lo que Él en su gracia y misericordia nos ha dado. Humildemente, estas manos, que hermanos son manos comunes y corrientes, y quizás algunos de ustedes también tienen manos comunes y corrientes, uñas un poco raras, del lado, torcidas, medio negras, que no se las limpian, límpienselas. Parecen mecánicos.
Ustedes no son ni reparadores de mercancías, ustedes son siervos de Dios. Con manos limpias en el sentido doble. Pero oigan esto, con manos comunes. Sin embargo, a través de estas manos, Dios quiere sanar. Dios quiere alentar. Dios quiere delegar la autoridad a otros a través de sus manos. Hermanos, ¿qué diremos a esto? Lo único que podemos decir es que maravilloso es haber sido humillado y haber sido exaltado por su gracia para ocupar una casilla como hijo y como siervo de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu bondad infinita. Porque que baje al Señor a todo nuestro ser, a todos nuestros organismos, nuestra vida entera palpite, Señor, el conocimiento de tu gloria. Oh Padre de misericordia, Señor, revélate más en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pongámonos todos de pie, queridos hermanos. Levanten sus manos al cielo. En el nombre de Jesús. Queremos más de Él. Queremos más. Que nos llene. Señor, reconocemos tu gloria, tu poderío, tu dominio. A ti atribuimos el honor y la gloria. A ti lo reconocemos. Lo reconocemos. Lo reconocemos. Lo reconocemos. No somos fuertes en nosotros. Somos fuertes por tu poder. En el nombre de Jesús. Gracias. 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 Aleluya. Sol, luna de gente. Fueron las palabras de Josué. Autoridad plena. Autoridad plena. Las palabras de Pablo fueron que era ciego. Las palabras de Pablo fueron levántate. Las palabras de Pedro fueron Eneas. Jesucristo te sana.